Buenas tardes a todos los que nos están viendo, buenas tardes a todos los que nos van a ver o a los que van a ingresar desde otra red, desde otra red como YouTube, por ejemplo, porque yo suelo subir los videos a YouTube. Acercándose el 2 de abril, ¿no? Que es una fecha muy especial, pero este año particularmente es especial por más, porque se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas y por eso me pareció oportuno venir a entrevistar a un héroe de esa guerra, el señor Aldo Rico. Así que Aldo Rico, muchas gracias por recibirme en su casa para esta entrevista. Muchas gracias por recordar la fecha. Cómo la tendrán que recorrer todos los argentinos. Totalmente. Pero no soy un héroe. Para mí es un héroe, por todo lo que yo escuché de usted, para mí es un héroe. He hecho lo que corresponde, ¿no? Sí, por supuesto, eso es lo que corresponde nos hace a un falta ahora. soldado. Yo soy un soldado. Como los griegos definían el polemarca. Soy un jefe de batalla. Claro, sí. ¿Se escucha? Bueno, entonces voy a acercar más el micrófono. Bien. Bueno, la transmisión de hoy la voy a dividir de la siguiente forma. Vamos a hablar de esa guerra, de una guerra que para los argentinos tiene que ser un símbolo, porque significa muchas cosas. Pero también me gustaría hablar un poco más con usted acerca de su persona, de su pasado cara pintada y de su trayectoria política, que hay muchas cosas que se han dicho y que nunca es verificable fácilmente. Entonces creo que una manera de ver esa verdad es a través de usted, que usted es el actor principal de todo eso. Pero bueno, si les parece, si les parece, empezamos con este cuestionario. La flauta parece un diccionario, ¿no? Algo A así. los hombres se los conocen por lo que hacen, más que por lo que dicen, menos por lo que piensan. Es fácil saber la trayectoria de los hombres cuando uno analiza lo que han hecho. Totalmente. Y cómo lo han hecho. Totalmente de acuerdo. Bien, la primera pregunta. Para usted, ¿qué significa ser un cara pintada? ¿Qué es un cara pintada? Un cara pintada es aquel que está dispuesto a defender sus convicciones. San Martín decía, aquel que no es capaz de defender sus convicciones no puede mandar. Y yo soy un soldado, un jefe de batalla, un polemarca. Y hoy lamentablemente en la Argentina tenemos cualquier cantidad de ejemplos de gente muy encumbrada que es incapaz de defender sus convicciones. Dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario. El caso particular es nuestro actual presidente, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya ha quedado en claro que es un cara pintada para Aldo Rico. Nosotros defendemos, hacemos gala de la camaradería. La camaradería es el amor por el camarada. Sí, sí. El sentimiento más sublime. Sí, sí. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo podría definir usted la acción de los carapintadas? Porque hay gente que dice que fue un alzamiento, hay otras que dicen que fue un intento de golpe de Estado. ¿Usted cómo lo define? Si hubiera sido en principio yo lo defino como una sublevación. Yo desconocí a mis mandos naturales. El golpe de Estado es rebelión. El delito contra el orden constitucional es rebelión. Y yo lo que hice fue sublevarme. De todas formas, a mí nunca me acusaron de nada, ni me juzgaron de nada. Por eso puedo hablar de las cosas que ocurrieron sin incurrir en apología de la violencia. Y hasta el mismo Alfonsín dijo desde el balcón de la Plaza de Mayo, no son golpistas, son héroes de Malvinas. Nosotros nos pusimos, como lo hacemos permanentemente, defendemos el camarada y lamentablemente logramos una solución que los que nos sucedieron en el comando del ejército no supieron defenderla. Y hoy tenemos más de 1000 soldados prisioneros todavía por la guerra contra la subversión. Bien, bueno, también ha quedado muy claro cómo define Aldo Rico a la acción de los carapintadas. Bien, ahora, otra pregunta.
¿qué puede afirmar usted sobre los carapintadas? Como por ejemplo Seineldin. Bueno, Celandín no participó en la sublevación que yo hice. Celandín hizo otra cosa. No lo voy a juzgar a mi viejo camarada, pero él no participó en la sublevación que yo conduje y me hice responsable. Era un gran soldado. Sí. Bien, bueno, bastante especial. Bueno, ¿cómo inició la acción Carapintada? O sea, ¿cómo se organizó eso? Eso se puede hacer cuando uno tiene prestigio. Nosotros, la mayoría de los que estábamos ahí, participábamos, éramos paracaidistas, éramos comandos, habíamos trabajado, habíamos combatido en Malvinas y habíamos trabajado intensamente con todas las fuerzas. Nos conocían todos. Nos conocían los de la Fuerza Aérea, nos conocían los de la Marina. En los cursos de comando nosotros instruimos a los oficiales y suboficiales de la Marina, los comandos anfibios. Yo fui instructor del capitán Giacchino, ¿no es cierto? Los conozco a muchos. Lo mismo del GOE de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Bueno, trabajamos hemos instruido gendarmes, hemos instruido hombres de la prefectura, así que no éramos desconocidos. No éramos desconocidos y sabían lo que estábamos defendiendo y cuáles eran nuestros objetivos. Por eso, en aquella oportunidad, yo, sin mover sin disparar un tiro, digamos, inmovilicé a todas las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas, a la Gendarmería, a la Prefectura y a las policías provinciales y nacionales. Nadie hizo nada en contra de nosotros, porque levantamos una bandera que era reconocida por todos. Y además nos conocían. Sabían quién era el teniente coronel Rico. Perfectamente conocido por todas las fuerzas. Bien, bueno, es una respuesta muy descriptiva, así que bueno, vamos bien. Bueno, también es un hecho de conocimiento público que Alfonsín dijo que no se ha derramado sangre y que la casa está en orden. ¿Qué significó esa frase para usted? Está bien, reconoció lo que pasa. Es que Alfonsín primero, yo no estoy de acuerdo políticamente con él, pero era un hombre de coraje. Porque venirse a Campo de Mayo solo, como se vino y se sentó con nosotros solo, se sentó conmigo y con 2 o 3 más, era tener un hombre de coraje. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía quiénes éramos nosotros. Nadie va ahí a una boca de lobo sin saber con quién se va a encontrar. Sabía quién era el teniente coronel Rico y que iba a cumplir mi palabra. ¿Es cierto? Y Alfonsín, en esa oportunidad, ¿qué vio? Vio la cara de sus soldados. Eso es lo que vio Alfonsín. La cara de sus soldados. La cara de los que habíamos combatido contra la subversión y de los que habíamos combatido en Malvinas. Si hubiera sido un golpe de Estado, Alfonsín nunca se hubiese ido de ahí. Todo lo que hicimos en aquella jornada no tenía nada que ver con un golpe de Estado, no tenía ningún procedimiento de golpe de Estado. Los golpes de Estado se hacen yendo a la casa de gobierno y agarrando al presidente. Nosotros esto no lo hicimos. Al contrario, no habíamos tomado ninguna medida de defensa. Los mecanismos de Semana Santa no tienen nada que ver con los mecanismos de un golpe de Estado. Sí, sí. Bien, también ha quedado muy claro. Bien, y sus reclamos como cara pintadas, para usted, ¿tuvieron éxito? Tuvieron éxito porque se dio una ley que más o menos contemplaba las cosas. Pero lamentablemente Alfonsín enseguida fue... En cuanto a Alfonsín dijo, no son golpistas, son héroes de Malvinas, automáticamente lo rodearon para que cambiara. Lo cambió la coordinadora y lo cambió el generalato. No me hizo caso, me preguntó, yo le dije. Nombró un jefe de Estado Mayor que no era el conveniente,
¿es cierto? Y la coordinadora también lo hizo volver atrás. Pero Alfonsín hizo lo que acordamos en Campo de Mayo. Sacó la ley de obediencia debida, un instrumento imperfecto. Yo no le pedí obediencia debida, porque la obediencia debida no existe. En el viejo Código de Justicia Militar, lo que existía era la inspección de la orden, no la obediencia debida. Pero bueno, era un instrumento imperfecto, pero podría haber servido. Pero enseguida fue rodeado y la maniobra con los generales que nombró Alfonsín no se continuó. La verdad que fueron los generales que siguieron a Río Serenú los que arruinaron toda la operación. Y la coordinadora tampoco le interesaba que hubiese una solución, ¿es cierto? Yo le pedí solución política definitiva a las secuelas de la guerra contra la subversión. Para todos, para los subversivos y para los militares, para todos. Yo no le dije, libere, disculpe a los militares. Bajo ningún le dije, solución política definitiva a las secuelas de la guerra contra la subversión. Hubiera sido una ley de amnistía. Él la podía haber sacado. Y yo creo que salió de Campo de Mayo resuelto a impulsar eso. Pero bueno, entre la coordinadora y el generalato lo hicieron cambiar. Lamentablemente para el país. Sí, coincido en eso al 100%. Bien, ¿qué piensa usted sobre la presidencia de Raúl Alfonsín y sus medidas contra las Fuerzas Armadas? No. Era normal que, no me gustan por supuesto, pero era normal que intentaran disminuir el poder de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tuvieron un eje político y un poder político muy importante en toda la historia de Argentina. La Argentina es lo que dejó Roca. Después de Roca poco es lo que han hecho por la Argentina. Las leyes sociales del peronismo, puede ser. Pero la Argentina es lo que dejó Roca, ¿no es cierto? Que fue el último gran presidente de la construcción de una Argentina potencia, ¿no es cierto? Ahora dicen que es un genocida. No, eso está muy mal. Eso está muy mal. Y le explico por qué está mal. No se puede juzgar al siglo XIX con ojos del siglo XXI. En historia eso es un análisis incorrecto. Tiene que situarse en el tiempo que se vive. Pero para colmo Roca hizo la campaña en el desierto siendo ministro de Defensa de Avellaneda. Claro. El que ordena la campaña en el desierto es el presidente Avellaneda. Claro. Y Roca, y los dos tucumanos, ¿no? Y Roca tiene algo que no lo han logrado ninguno. Roca fue reelecto en la segunda presidencia habiendo interrumpido su primera, dejando su presidencia, esperando un tiempo y volviendo a ser elegido. Eso significa algo. Significa que el pueblo argentino sabía lo que valía Roca. Y hoy tenemos lo mismo. Hoy estaban leyendo los diarios, la ministra de Defensa de Chile habla de una nación mapuche que la prolonga hasta el Atlántico. Entonces, y bueno, vamos en conflicto. Y los mapuches no son originarios. Los mapuches los trajo Rosas en 1830. ¿Mm? Bien. Los Carapintadas, entonces, para usted, sí dieron todo por la patria. Por supuesto. Nuestro objetivo es la patria. Como todos los veteranos, para nosotros la patria es un desafío, algo que hay que construir todos los días. No es un negocio, como para mucha de la dirigencia política argentina actual, que hacen un negocio con la patria. Por eso les importa un pito de lo que pasa. Bien. Bueno, esas fueron las preguntas referidas al pasado del señor Aldo Rico respecto a los Carapintadas. Pero yo no sé si hay alguien que haya comentado algo respecto al tema, alguna pregunta. Viva la patria. Viva la patria, bueno, bien.
Bueno, Todos positivos, saludos, saludos. bien, perfecto. ¿Cuántos somos que nos están viendo? 13. Vos decís 30, 30. 40. Bien, 30. ahora pasamos a la parte de la entrevista referida a su trayectoria política, porque usted ha tenido trayectoria política y una trayectoria política yo diría basta, porque usted fue intendente, concejal, Ha sido diputado. diputado también. Así que bueno, Enfrentamos conjunto con con Adolfo Rodríguez Sá y Hugo Moyano, a Menem y a Kirchner en aquellas elecciones que lamentablemente Menem no quiso competir en segunda vuelta, ¿no es cierto? Porque hubiera ganado probablemente. sí, sí, Y con todas las cosas que tenía Menem, era mucho mejor que Kirchner. seguro. Por lo menos era alguien amable con el cual se podía hablar. Totalmente. Bueno, la primera pregunta respecto a su trayectoria política es, como dije recién, usted fue intendente. ¿Qué puede afirmarnos acerca de de su mandato como intendente acá en San Miguel? Y yo transformé San Miguel. San Miguel venía de el presidente, el intendente que yo reemplazo estaba preso por corrupción, estaba detenido. Yo transformé San Miguel con la ayuda de los compañeros del Partido Justicialismo, porque yo goberné con los compañeros del Partido Justicialista. Que si se los conduce son buenos, ahora si no se los conduce, como decía Perón, ¿no? Porque primero, uno tiene que conducir a su tropa, tiene que conducir a sus subordinados, cualquiera sea la circunstancia, la política o la guerra, la escuela, el hogar. Alguien tiene que ordenar, pero para eso hay que conducir como corresponde y hay que defender sus convicciones. Totalmente. Algo que hoy veo, algo que hoy veo que es imposible. No hay convicciones, ¿no es cierto? El ejemplo más, para mí el ejemplo más claro es el que está como presidente hoy. Nuestro amado presidente. Y bueno, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo cree que fue su mandato acá en San Miguel? Yo te invito a que me acompañes a recorrer San Miguel a pie y vas a ver cómo se referencia conmigo todos los habitantes de San Miguel. Este es mi pueblo. Yo soy porteño, ojo, yo nací en Buenos Aires. Pero no me importan los desaires con que me trate la suerte. He nacido en Buenos Aires, argentino hasta la muerte. Soy de Palermo. Pero bueno, San Miguel es mi pago chico elegido, ¿no es cierto? Y es un paraíso esto. San Miguel es un paraíso. Es realmente algo fuera de lo común, ¿no es cierto? Sobre todo Bellavista. Y bueno, esto es creo que hice una buena gestión. Dejé el municipio de San Miguel porque no hubiera ganado otra vez. Ya tenía 2 mandatos. No hay que perpetuarse en el poder, pero hubiera ganado. Lo que pasa es que asumió Kirchner, y yo sabía que como intendente con Kirchner iba a confrontar, porque lo enfrenté en las elecciones, ya te dije, junto con... En aquel año era una lista de Kirchner, la otra lista de Carlitos Menem y la otra lista con Adolfo. Y con Adolfo estábamos Hugo Moyano y yo, ¿no es cierto? Así que no me gustó nunca Kirchner. Además sabía lo que era Santa Cruz porque yo tenía el partido, el Modín en Santa Cruz, y he ido muchas veces a Santa Cruz haciendo el partido. Y lo que veía en Santa Cruz y de él no me gustó nunca nada. Pero sabía que si me quedaba como intendente iba a confrontar con él. Y al confrontar con él iba a perjudicar a San Miguel. Por lo tanto me aparté. Y bueno, propuse otro candidato, apoyé otro candidato y que ganó también, ¿no es cierto? Pero
Yo podría todavía ser intendente de San Miguel, como hablan por ahí de los varones del conurbano. Claro, claro, sí, sí. Vero, ¿la conexión va bien? Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas. Bueno, algunas veces yo escuché que usted entraba a los hospitales acá en San Miguel y la gente furiosa porque usted entraba y ponía todo en orden. Curiosa, ¿no? Eh, no hay que destruir los mitos. Claro, Los mitos no se destruyen, los mitos hay que conservarlos. Dije, sí, puse en orden sobre todo el hospital de Arcadia, ¿no es cierto? claro, Era un desastre. Pero bueno, pero puse en orden muchas cosas en San Miguel. En principio puse en orden la economía de San Miguel y el crecimiento, una nueva etapa de crecimiento para San Miguel. claro. En el momento en que se dividió el partido, porque San Miguel formaba parte del general Sarmiento. Antes de que yo asumiera, es cierto, se dividió en Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Miguel. Claro. Bien. Pero es mi orgullo, ¿sabes cuál es mi orgullo? Que yo camino por San Miguel y los ciudadanos me saludan Claro. y vienen conmigo y no tengo ningún problema, ando por cualquier lado. Sí, sí. Sí, sí, creo que eso es muy importante y hace una diferencia con hoy en día que es impresionante. En general me ocurre en todas partes de la República, ¿eh? Claro. Yo he recorrido toda la República. El Modín, por ejemplo, faltaban 2 provincias nada más para tener el partido. Pero además he recorrido mucho, bueno, en la actividad militar, ¿no es cierto? Conozco. Esa es una de las cosas que más me alegra, conocer la patria. Claro. A los argentinos les hace falta conocer la patria. Totalmente de acuerdo. Bien. Sí. Tengo entendido que usted fue un legislador y que fue un constituyente de esa reforma constitucional. ¿Cómo fue ese? ¿Cómo podría decir que fue su trabajo? Eso fue un acuerdo Menem-Alfonsín, fue un acuerdo lamentable. Sí. Destruyeron el federalismo de la Argentina. Hoy hablan de federalismo. Destruyeron el federalismo de la Argentina con 2 medidas. Elección directa de presidente y vice por distrito único. En un sistema federal, el pueblo no elige al presidente. Al presidente lo eligen los estados federales, como es en Estados Unidos. Y acá era igual. Uno no elegía, no era voto directo, se elegía electores de presidente. Y los electores de presidente elegido iban a la asamblea y ahí se elegía el presidente. Una diferencia con los Estados Unidos. Acá los electores conservaban el partido por el cual habían sido elegidos. En Estados Unidos, el que gana el Estado se queda con todos los electores. Hay una diferencia muy importante. Por eso es que se compite tanto por California, que tiene 59 electores, o por Florida, que tiene también una cantidad impresionante de electores. Pero acá se elegía electores de presidente. Al diputado era el pueblo, lo elegía, elección directa, pero al presidente era indirecta, se elegía electores. Y el otro tema es que se incluye el concepto de coparticipación en la Constitución. Los regímenes coparticipables son propios de regímenes unitarios. Los regímenes federales no tienen coparticipación. La coparticipación es otro de los problemas gravísimos que tiene y que afecta a la economía de la Argentina y afecta a las provincias, sobre todo a las provincias que producen, que pueden ser superavitarias, bueno, como la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa Fe. Son provincias que automáticamente son superavitarias si no tuviesen el tema de la coparticipación. Y la coparticipación se transforma en un negocio político para el presidente, porque le da la coparticipación a aquellos que lo votan. Es como tener al pueblo embrutecido y empobrecido, sostenido por dádivas, ¿es cierto? Como es ahora, con los planes sociales.
El ciudadano es libre cuando tiene trabajo y cuando tiene propiedad. Totalmente. Ahí es libre el ciudadano. Y es mentira que el Estado genere riqueza. El Estado no genera riqueza. El Estado, los gobiernos, consumen la riqueza que producen los habitantes con su trabajo, con su inversión. ¿Es cierto? El Estado, los gobiernos consumen la riqueza que producen los particulares, a veces bien, Uruguay, y a veces mal, la Argentina. Es un problema grave. Son tremendos desconceptos que penalizan a la sociedad argentina. Totalmente de acuerdo. ¿Y su acción en esa reforma constitucional, cómo fue? ¿Usted tuvo injerencia? Yo la tercera fuerza. Toda la semana nos sentábamos con Eduardo Menem, al cual le tengo mucho aprecio, y con Alfonsín, que eran los otros dos bloques, y se definía cuál era el trabajo. Claro. Nosotros éramos minoría, pero todas estas cosas no las aprobamos. Claro, sí, sí. Bien. Vamos a otra pregunta. ¿Su relación con Dualde cómo era? Buena, hace mucho que no lo veo, pero una buena relación. Bueno, también tengo... Tengo buena sí. relación con todos. Sí. Hoy no hago política de partido. No hago política de partido porque estoy relacionado y trabajando con veteranos de guerra. Y a los veteranos de guerra no se les puede preguntar qué partido van a votar. Somos veteranos, punto. Claro. Cada cual sabe a qué partido político va a votar. Entonces yo no hago política, por eso estoy alejado de la política, no hago política de partido. Porque si no tendría que dejar de trabajar con los veteranos o tener algo así. Pero después yo me he llevado y me llevo todavía bien con todos, muy pocos con los cuales he tenido problemas. Los compañeros. Bueno, también participamos en la Asamblea, la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, eso también lo había visto. Ah, bueno, porque ahora está el PRO que está hablando de la autarquía municipal. Nosotros propusimos la autarquía municipal en aquella época, que fue rechazado, por supuesto. Porque lamentablemente el sistema argentino hace que los gobernantes quieran tener todo en el puño. ¿No es cierto? No les gusta mucho la libertad de los demás. Hablan mucho de libertad, pero después cuando tienen el poder no quieren mucha libertad. ¿No es cierto? Nos dijeron no porque la autonomía incluye la autarquía, no es así. La autonomía es un concepto político, la autarquía es un proyecto económico. Lo que hay que hacer en la Argentina es terminar con la coparticipación y definir un sistema impositivo federal, como es en Estados Unidos. Alberdi hizo nuestra constitución referenciándose en la constitución de los Estados Unidos. Y desde aquella época los argentinos nos hemos empeñado en destruir la constitución. Los militares también, por supuesto, han violado la constitución muchas veces. Sí. Bien. También tengo entendido que usted fue el ministro en seguridad en Buenos Aires y que duró 4 meses. ¿Cómo podría definir usted su estadía en ese cargo? No voy a hablar del tema ese. Sí, 100 días y me fui. Sí. Sin ninguna razón. Pero no voy a hablar porque tendría que hablar más de algunos compañeros y no lo voy a hacer. Claro. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Usted fue concejal... Eso está referido a la corrupción en toda la República Argentina. La corrupción empieza por la cabeza. Dicen que el pescado se pudre por la cabeza. Bueno, la política también. Claro. La corrupción comienza por la cabeza. Cuando el sistema político está corrompido, corrompe todo porque necesita todo el resto, sobre todo la justicia. Después corrompe a la policía, después corrompe a los sindicalistas y va corrompiendo toda la sociedad, ¿no es cierto? Porque necesitan corrupción para sobrevivir, cuando la política se transforma en un negocio y no en un servicio. Esto es lo que hay que entender.
Cuando a mí Carlos Rucaus me llama para porque me ofrece el cargo en una caminata por acá por San Miguel, en la campaña. Y yo no le contesté. Cuando gana, me llama, me dice, Aldo, te hice una propuesta. Y yo le pregunto, Carlos, ¿vos querés recaudación de la policía? Y me dice, no, acepto. Y acepté. Y me hice cargo, no cambié a nadie, no eché a nadie en la policía. Lo que estaba, me hice cargo. Reúno al Estado Mayor y le digo, el gobernador no necesita dinero, el ministro tampoco. Están por las de ustedes. Comencemos a trabajar. Y comenzamos a trabajar. Bueno, pero evidentemente que no hubiese recaudación, algunos deben haber molestado. Porque la verdad que no. Yo paré el proceso de disolución al cual había sometido la policía, estaba sometida la policía de la provincia de Buenos Aires. Cuando Duhalde grita maldita policía, cuando matan a Cotequi y Santillán y nombra a Aslaniana, y comienza la disolución de la policía de la provincia de Buenos Aires, que era una buena policía reconocida en todo el mundo. Cuando se va Aslanian dice, ya no existe la policía bonaerense, ahora hay 18 departamentales. Después viene Scioli, que incorporó a 20.000 de golpe. Eso es como echarle agua al vino bueno. Claro. Uno agarra el vino bueno, echarle agua, y si le echas agua podrida, como en este caso, peores. Porque muchos de los que entraron, los que llamaban los pitufos, eran delincuentes. Claro. Y ahora está Berni, que también quiere incorporar 17.000 o más agua podrida a la policía. La policía tiene que ser cuidada, tiene que ser respetada y tiene que ser educada y preparada. Lamentablemente, las circunstancias de la corrupción política, ¿cómo es posible que haya tanto narco en la Argentina? Porque está amparada por la política. El narco, como los barra brava, está amparado por la política. Bueno, yo coincido con el señor Rico, creo que es tal cual como dice él. Vero, ¿está bien la transmisión? Está todo perfecto. Perfecto. Te siguen saludando. Ah, genial. Bueno, continuamos con las preguntas de este bloque. Bueno, también tengo entendido, como dije antes, ¿no?, que usted fue concejal por el Frente para la Victoria, ¿puede ser? Sí, fui concejal. ¿Y cómo fue su relación con Kirchner, con ambos? No, ninguna relación. Te dije que no de ninguna relación. Por eso dejé de ser intendente. Pero concejal no había problema. Porque no confrontaba, no necesitaba confrontar. Bien. ¿Y su relación con el PRO, cómo fue? ¿Con? Con el PRO en su momento. No tengo relación con el PRO. Conozco a muchos, ¿es cierto? Como lo conozco a Patricia. Claro. La conozco a Patricia porque yo era amigo de Galimberti. Yo, después de que pasó todo, y cuando entierran a Galimberti, a Rodolfo Galimberti, acá en el Jardín de la Paz, en Pilar, había dos políticos ahí presentes en el entierro, Patricia Bullrich y yo. Yo tengo buena relación con todo. Sí, sí. Yo no tengo problema. Claro. Si me respetan. Y porque yo respeto. Claro. Como yo respeto, me respetan. Sí, sí. Podemos discutir ideas. Para eso estamos. Sí, sí. Para eso estamos. Bien. ¿Usted considera exitosa entonces su etapa política? Sí, por supuesto. Por supuesto que fue exitosa. Y dejé porque quise. Justo eso le iba a Y preguntar. dejé porque quise, porque no quería, estaba un poco cansado, ¿no? Claro. ¿Usted considera que su etapa política tuvo fin porque ya usted no
podía darle más nada al país o por No, cosas yo extraordinarias? no le puedo dar mucho al país como le doy permanentemente, ¿no es cierto? A la patria. País no me gusta el término. Nación. Nación sí, porque hablan de país y la gente, los políticos, todos, ¿eh? Y el país y la gente son términos vacíos, no tienen contenido, no tienen ni contenido filosófico ni contenido histórico. Ya se ha abandonado, es la patria y el pueblo. Esos son conceptos orgánicos, con historia. Claro, Patria y pueblo. Y uno escucha a los políticos hoy, el país. País es cualquier cosa. claro. Países son todos, pero la Argentina es una sola. Lo mismo que la gente. La gente es un concepto inorgánico, sin contenido teleológico. El pueblo tiene historia, el pueblo tiene contenido de todo tipo, histórico, filosófico, político. Claro. El pueblo tiene historia, la gente no tiene nada. Sí, sí. Bueno, quedó más que clara, bueno, vimos un poco de su trayectoria política, así que bueno, vamos a pasar al último bloque, pero antes de pasar, Vero, ¿hay algún comentario, alguna pregunta que hayan hecho con respecto al señor Aldo Rico? ¿Qué opina sobre que dicen que los carapintadas son antidemocráticos? ¿Qué opina usted de que los carapintadas son antidemocráticos? ¿De eso que Al dicen? contrario, nosotros preservamos la democracia, pero volvemos otra vez. El concepto de democracia es un concepto secundario. El principal es república. Para que haya democracia, tiene que haber república. Una república que funcione con independencia de poderes. Si tenemos una república que funciona con independencia de poderes, con políticos y funcionarios probos, ¿es cierto? Entonces habrá democracia. La democracia es la consecuencia del sistema republicano en la Argentina. En Inglaterra es consecuencia del sistema parlamentario. Claro. En Estados Unidos es consecuencia de la existencia de la República, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces primero hay que hablar de república. República es independencia de poderes. Cuando hay independencia de poderes, puede haber democracia. Bien. Ha quedado en clara su respuesta a la pregunta de la persona que comentó. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No, porque se me fue. Ah, bueno, no, bueno, está bien, no importa. Gracias por preguntar. ¿Hay algún comentario, algo más antes de pasar al otro bloque? Viva la patria, Bien, negro, grande. genial. Bueno, pasemos a la última parte, que es la etapa de Malvinas. Claramente esta era la parte final, por todo lo que A significa lo mejor no Malvinas, es la más importante, ¿eh? ¿no? No, a lo mejor no es la más importante, pero bueno, avancemos. Sí, sí. Bueno, primero que todo, vuelvo a repetir lo que dije al inicio de la transmisión. Se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas. 40 años. Bueno, Claro. yo fui a Malvinas con 38 años. Era una máquina. Una máquina de hacer macana. Pero era una máquina. Claro. Eh, Bueno, primero que todo, ¿usted a qué rango llegó en el ejército? El máximo. Teniente coronel. Entiendo que el servicio militar era obligatorio. Aún así, ¿usted iba por gusto o solamente porque era obligatorio? No, el servicio, vamos a distinguir. Una cosa es la profesión militar, el oficio de soldado, y otra cosa es el sistema del servicio militar. El sistema, este, eso es para el soldado que se incorpora. No estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Yo creo que hoy, no creo, estoy seguro que hoy hace falta fuerzas armadas profesionales, como corresponde, ¿no? Al ciudadano hay que someterlo a periodos de instrucción, como por ejemplo es en Suiza, ¿no es cierto? Porque tiene que haber reservas. Pero no estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Y estuve muchos años en el marco del servicio militar obligatorio con muchas satisfacciones. He tenido grandes satisfacciones con mis soldados, incorporados por el sistema del servicio militar. Pero hoy, en la guerra moderna, el soldado tiene que ser profesional.
y tiene que haber y el ciudadano común tiene que tener cierta preparación militar, para lo cual hay que llamarlo y hacer el periodo, y como ocurre, Suiza es un ejemplo, ¿de cierto? Por ejemplo. Bien. ¿Usted cómo se enteró que iba a ir a Malvinas? ¿Qué estaba haciendo? Digo, si usted se acuerda. Me estaba afeitando. Yo estaba destinado en la escuela de infantería, era jefe de los cursos de personal superior para oficiales y jefe del curso de comandos. Y bueno, esa mañana del 2 de abril me estaba afeitando en mi casa en Buenos Aires. Yo vivía en Julián Álvarez y Córdoba, en Palermo. Escuchando la radio y me enteré que habíamos recuperado Malvinas. Tiré todo, agarré mi coche y me fui a Malvinas. Claro. Cuando llego allá me dicen que estaba movilizado a San Juan. Claro. ¿Es cierto? En la escuela de infantería existía ya en aquella época un embrión de una compañía de comandos que era el viejo Halcón 8, es cierto, que se había creado para el Mundial. Claro. Nosotros teníamos pistolas Tracer en aquella época, y hoy siguen discutiendo. Claro, es verdad. Es una cosa insólita la Argentina, ¿cierto? Es como si uno tiene que recuperar rehenes de un avión y entra con una ametralladora, no queda nadie. Claro. O tiene que dar seguridad y operar contra terroristas, por ejemplo, en una estación llena de gente. ¿Qué hace? Con un mortero. Bueno, no, acá discuten. Acá en la Argentina se discute la pavada. Lo que no se discute en todo el mundo se discute. Como por ejemplo que el Estado produce, el sistema estatal produce riqueza. Otra cosa que no se discute porque además es evidente que no lo hace. Claro. Es evidente que no lo hace. Aerolíneas, 600 millones de dólares anuales de déficit. YPF, extraordinario. Hace 10 años que estamos con vaca muerta. Uno de los reservorios más grandes del mundo. Ahí hay petróleo y gas para 300 años de la Argentina. Ahora estamos con problemas que nos parece que nos vamos a quedar sin gas y sin petróleo. Esta es la Argentina. Estos son los argentinos, somos los argentinos. Como decía Ángel Magañas, ¿los argentinos somos así o no? Preguntaba, ¿no? Bueno, ¿cómo era la pregunta? ¿De qué estamos hablando? Era... ¿qué estaba haciendo usted bueno, cuando- entonces me voy a San Juan. Un mes estuve, porque la hipótesis de conflicto era con Chile. El ejército desplegó contra Chile. La tercera brigada en el sur, que después la llevaron a Malvinas, estaba con Chile. Se pensaba que los chilenos iban a atacar mientras nosotros estábamos ocupados con Malvinas. En ese interín, el mayor Castanieto, que era el que estaba a cargo de Halcón 8, se va a hacer un reconocimiento a Malvinas, y ahí habla, qué sé yo, y pasa Halcón 8 a Malvinas, que fue lo que después la compañía 601. ¿No? Y yo estaba en San Juan, tratando de fortificar el paso de Aguas Negras, donde ahora están haciendo el túnel, bueno, para movilizar un regimiento. Cuando se cae la hipótesis de conflicto nos dan licencia, y yo me vengo a Buenos Aires. Yo ya había hablado con un compañero mío, Ángel León, que era el ayudante de Vaquero, que era el jefe de Estado Mayor, que estaba a cargo del ejército, porque Galtieri estaba de presidente. Ah. Me había preparado una entrevista con Vaquero, al cual yo conocía de la Cuarta Brigada, de paracaidismo. Bueno, llegué un viernes, el lunes 21 de mayo, me pongo el uniforme de diario y me voy al Estado Mayor. Llego allá y León abre la puerta y le dice al general Vaquero: mi general está el mayor Rico. ¿Qué pase? Todo esto de pie, ni nos sentamos, con la puerta abierta.
Y me mira y me dice, "Hey, Rico, ¿cómo anda? ¿Qué le pasa?" Le digo, mi mayor, los ingleses desembarcaron, sí. Van a empezar los combates, sí. Los comandos van a tener bajas. Sí, me dice, ¿qué propone? Creemos otra compañía. Bueno, que venga el jefe 3. Viene el general que era jefe 3 y le dice, Rico va a formar otra compañía de comando, una compañía de comando, dele lo que necesita. Bajamos al tercer piso, creo que era operaciones, y me dice el general, Rico, le doy todo lo que quiera, menos los que están en el quinto cuerpo, estamos hablando de personal, menos los que están en el quinto cuerpo que estaba el que está en la Patagonia, porque el quinto cuerpo también estaba desplegado primero para Chile y después para proteger el litoral de alguna incursión inglesa. Bueno, junté 23 oficiales, 17 suboficiales, eh, y dos equipos de blowpipe con soldados, dos suboficiales de la Brigada Blindada 2 de Paraná, la Brigada Blindada, que eran los que tenían los blowpipes. Los blowpipes son misiles portátiles, antiaéreos y logueados. Ingleses. Los ingleses tenían lo mismo que nosotros. El problema nuestro fue el armamento de la NATO, que eso es otro tema. Nosotros teníamos armamento de la NATO, y el armamento de la NATO no sirve contra la NATO. Es otro tema. Así tuvimos problemas con los superestendar, con los Exocet, que se pudieron poner en funcionamiento. Los franceses no nos daban las claves porque es la NATO. Y nosotros íbamos a combatir contra los ingleses, que es la NATO. Y entonces, decir que nosotros tenemos técnicos súper inteligentes y habilidosos en Argentina. En Argentina hay inteligencia, que es lo que no entienden los políticos de la Argentina. Que en la Argentina hay inteligencia, ¿no es cierto? Disponible, sobra, ¿no es cierto? Hay que orientarla nada más. Por eso lo pudieron poner en funcionamiento, si no lo podían poner en funcionamiento. Y bueno, y el 21, de ahí nomás largaron un mensaje militar conjunto a todas las unidades para que se presentaran todos los cuadros designados a la escuela de infantería. Bueno, así lo hicieron. El 25 formamos para el Día de la Patria, la compañía completa. El 26 embarcamos. El 27 estábamos en Malvinas, el 29 estábamos en combate. Bueno, fue muy vasta el relato del señor Aldo Rico. Espero que les haya gustado esa respuesta porque fue muy descriptiva, lo cual siempre es mejor para entender. Bien, otra pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo es la despedida de un soldado que se va a la guerra de Malvinas? Nosotros la despedida para nosotros, para la compañía de comando, la 602, fue el Día de la Patria, la formación por el 25 de mayo. Ahí nos despedimos, ¿es cierto? Ahora hay una paradoja, porque ya el núcleo de la otra compañía, la 601, ya estaba en Malvinas. Pero como los mensajes militares, los radiogramas, convocando al personal para mi compañía, salieron el 21 de mayo, la fecha de formación de la 602 es el 21 de mayo. Claro. Y la 601 del mayor Castañeto, esto Castañeto no me lo perdona nunca, que ya estaba en Malvinas y había tenido ya algunas escaramuzas, recién sale la fecha de la formación, creo que es el 6 de junio. Así que la que fue primera en fecha es segunda y la que fue segunda en fecha es primera. Claro. Y ahora existe la 603 que está en Bahía Blanca. Hay 3 compañías de comando, porque entendieron la importancia de las compañías de comando. Claro. Los comandos cambiamos al ejército, ya antes de la guerra, por nuestra forma de ser y de ver el problema militar. Claro. Y del entrenamiento, ¿no? Sí, sí. Bien,
¿Qué opinión tiene usted sobre sobre los altos mandos del ejército en esa guerra? La guerra fue planteada en términos estratégicos absolutamente mal evaluados. En principio, las Fuerzas Armadas argentinas estaban preparadas para un combate en la montaña estival. Estaban preparadas para un combate en la montaña estival, es decir, en la cordillera, en verano, contra un enemigo. Otra barbaridad, porque nosotros no podemos tener como enemigo a los chilenos. Con los chilenos tenemos que ser aliados y hermanos, como con los uruguayos, como con los brasileros, como con los bolivianos. Bueno, esos son los desvaríos de la política internacional argentina. Y la política internacional es la verdadera política. La política nacional es consecuencia de lo que uno busca a nivel internacional. Pero bueno, un combate en la cordillera estival contra un enemigo que nos iba a ofrecer un combate de baja densidad, porque nuestros ejércitos, que son más o menos equivalentes en material y todo, el combate es de baja densidad. Fuimos a 500 millas de la costa a una batalla aeronaval contra un enemigo que nos ofreció un combate de alta densidad, combatimos contra la NATO, en las puertas del invierno. Uno define el instrumento, cualquier tipo de instrumento, en cualquier actividad, de acuerdo al problema que tiene que solucionar. Las Fuerzas Armadas Argentinas estaban diseñadas, instruidas, equipadas para solucionar un problema totalmente distinto al que nos enfrentó en el Atlántico Sur contra los ingleses, contra la NATO. Por eso las dificultades que tuvimos. Además los enfrentamos con armamentos de la NATO, lo cual no funciona. Hoy tenemos problemas para recuperar la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Porque los norteamericanos nos dan, vénganse a buscar los aviones que quieran, al desierto de Mojave, están todos ahí, hay que sacarlos, repotenciarlos, pero no nos dan los sistemas de armas si combatimos contra los ingleses. Claro. Elemental, ¿no es cierto? Por eso están hablando de otros sistemas de armas que, bueno, es otro para discutir. Pero ellos no nos van a dar nada. Además, los instrumentos de la NATO están inhabilitados para operar contra la NATO. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre el tema, pero no, nuestras bombas no explotaban. No teníamos torpedos. Nuestros pilotos, con un heroísmo tremendo, con una habilidad impar, tiraban las bombas para romper pistas contra los buques. Algunos lo tiraban como sapitos y atravesaban los buques de lado a lado, que son de aluminio, y las espoletas no explotaban. Claro. Hay buques ingleses que le metió una bomba por la chimenea, no explotó la bomba. Bueno, nosotros en el campo de prisioneros de frigorífico San Carlos, el frigorífico San Carlos tenía incrustada en su maquinaria una bomba de 500 libras de Argentina que no había explotado. No. Y el frigorífico de San Carlos fue usado por Jeremy Moore como puesto de comando después del desembarco, y otra mitad era hospital de campaña. Y le bombardearon cuando estaba Jeremy Moore y la bomba no explotó. Si hubiera explotado la bomba hubiera pasado otra cosa, pero esto hay muchos ejemplos de este tipo. Decir que nosotros tenemos gente inteligente y hábil. Nosotros hicimos en los últimos días de Malvinas, lanzamos un exocet. Los técnicos nuestros de la Armada lanzaron un exocet desde tierra y hundieron la Glamorgan, creo que se llamaba, una fragata. Eso los ingleses no lo entienden todavía. El daño que sufrieron los ingleses no tiene medida. No, desde la Segunda Guerra Mundial no sufrieron nunca un daño de tal magnitud en tan poco tiempo como el que sufrieron en Malvinas. Todavía les duele. Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, también muy... Le quiero preguntar, ¿qué siente usted por los soldados ingleses que usted combatió? Que ustedes combatieron. Lo respetamos, el soldado inglés. Nosotros tuvimos suerte de combatir contra el inglés, porque el inglés es un buen soldado, es un soldado de honor. Como nosotros, respetó la Convención de Ginebra. Trató a nuestros heridos, nos trató como corresponde cuando éramos prisioneros. Nosotros hasta hemos rescatado a pilotos desde los comandos, ¿no? Del canal de San Carlos que se eyectaban por un misil nuestro. Y al saltar, por ejemplo, un piloto, y ha estado acá en la Argentina este hombre. Se quebró las dos clavículas y los comandos fueron y lo rescataron. No, nosotros combatir contra el inglés es un honor. Los ingleses respetaban una sola infantería, a la infantería española. Y nosotros somos herederos de la infantería española. El regimiento de patricios lleva la bandera argentina y después lleva la bandera con la cruz de San Andrés. El paño blanco con las aspas cruzadas. Ese era el símbolo de la infantería española. Claro. Bien. ¿Recuerda a alguien muy, muy querido para usted que haya caído en Malvinas? Se lo digo para, para tenerlo muy presente ahora que se cumple. Todos eran muy queridos. Tuvimos bajas. Todos eran muy queridos. El perro Cisneros, Ramón Gumersindo Acosta, un suboficial de la Gendarmería. Márquez, Pepe Márquez. Todos somos muy queridos. Nosotros hacemos culto de la camaradería, que es un sentimiento sublime. Mucho más importante que la amistad. Porque por el camarada uno muere en combate. El camarada nos ayuda a morir. Y uno ayuda a morir al camarada si le toca. Claro. Bien. Bueno, eso fue la parte de Malvinas, que bueno, fue muy especial, pero ¿hay algún comentario que hayan puesto al respecto? Honor y gloria a esos valientes. Honor y gloria a esos valientes, por supuesto. ¿Algo más? No. Bien. Bueno, tengo 3 comentarios, un comentario y 2 preguntas de personas que, bueno, estaban enterados de esta transmisión y como no iban a poder estar presentes viéndola, me enviaron sus comentarios y preguntas. Hay acá un comentario de una mujer que se llama Valeria Mon. Dice: estimado Aldo Rico, le envío mis respetos y un gran abrazo. Ojalá pudiera estrechar su mano algún día. Bueno, muchas gracias. Ojalá pudiéramos estrecharnos un abrazo, unas manos, un beso. Muchas gracias. Bien. Acá Jorge Nardi hace una pregunta y dice: si tuvieras que volver el tiempo hacia atrás, ¿qué es lo que cambiarías? Y que verás, atrás de lo que yo he hecho en la vida no cambiaría nada. A lo mejor no me hubiera alejado de la política. A lo mejor hubiera seguido haciendo política. Bueno, la última pregunta que hicieron Después es... no me arrepiento de nada. Porque no tengo confidentes de mis debilidades. Que no hay que tenerlas. El que conduce no puede tener confidentes de sus debilidades, porque el que conduce no puede tener pies de barro. Porque el que tiene pies de barro con una manguera lo voltean. Bueno, como tenemos hoy, cualquier cantidad de ejemplos al respecto, ¿no? Ojalá que el que conduce no tenga debilidades, pero si las tiene, porque es muy difícil no tener, somos hombres, somos naturaleza caída, ¿no? Sí. Es muy difícil no tener debilidades, pero no hay que tener confidentes, hay que aguantárselas. Bien.
La última pregunta que me han mandado es, ¿usted cree que se ha menospreciado al soldado por parte de la sociedad y el Estado argentino? Hubo mucho tiempo donde se lo menospreció, o sea, tardó 10 años por lo menos. Y el proceso de desmalvinización comenzó con el proceso militar, porque en vez de desfilar las tropas, es cierto, que combatieron en Malvinas, con el hueco de sus hombres, de sus muertos, con sus heridos, los escondieron. Claro. Durante mucho tiempo se escondieron, no se podía hablar de Malvinas, ¿es cierto? Ahora, después hubo un reconocimiento de toda la sociedad sobre Malvinas. Y hace 2 o 3 días la policía reprime a los veteranos. Es verdad, una vergüenza total. Es una vergüenza el PAMI, que suspendió todas las prestaciones, porque estamos en manos de delincuentes. La Argentina está en manos de delincuentes, lamentablemente. Son todo un gran negocio. Claro. Ese es el tema. Bien, bueno, Acá, Sergio a ver. Antonio dice, abrazar a Aldo es como abrazar a la misma patria hermosa que tenemos. Ese señor es el patriotismo vivo. Bien, ¿qué dice usted respecto a eso? Claro. Muchas gracias. Bueno, ¿alguno de ustedes dos tiene alguna pregunta para hacerle? Porque ya que están acá. Lo que Mirá, Señor Juan Carlos, ¿usted tiene alguna pregunta para hacerle? La verdad que es un honor estar con él. muchas gracias. Dijo que es un honor estar con él. Mirá, 4 son las virtudes cardinales o morales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Fortaleza y templanza son virtudes personalísimas, pero la prudencia y la justicia son las virtudes que nos colocan en contacto con el otro. Yo me relaciono con ustedes, con cualquiera, y ustedes conmigo, en virtud de estas 2 virtudes: prudencia y justicia. ¿Qué es prudencia? Prudencia no es cautela. Solo el prudente puede ser audaz, porque prudencia es la virtud que nos coloca en contacto con la realidad objetiva. Prudencia es la virtud que nos hace ver las cosas como son, tal cual son. Es la virtud política por excelencia. En ciencias políticas, prudencia se llama solercia, porque si yo soy político y me ofrezco para solucionar los problemas de la realidad en orden a un bien común, al beneficio del ciudadano, lo primero que tengo que ver es la realidad. Si no veo la realidad, difícilmente puedo encontrarle soluciones. También es la virtud por excelencia del soldado, porque si uno no ve la realidad que tiene, sobre todo en combate, se le mueren los hombres. Claro. Cuando hace una maniobra tiene que saber dónde está parado y cuál es el problema a enfrentar. Y justicia es el modo de conducta habitual que en forma constante e inalterable nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. Virtud del político, virtud del soldado. Porque si no, uno cómo registra los méritos de los que tenés a tu orden o de los que tenés que gobernar. Y además es la justicia, hay que hacer justicia. La Argentina es un país tremendamente injusto. La pobreza es injusticia. La aculturación es injusticia. ¿Cierto? Esto es lo que nos está pasando. No se ejercen las virtudes más importantes. Y hay que distinguir moral de ética, y discuten el tema. La moral cambia. ¿Por qué la moral cambia? Porque la moral está basada en los valores, y los valores cambian tanto mudan y cambian las costumbres. Lo que cuando yo era chico era un valor, la virginidad, Claro. hoy ya no es un valor. Pero la virginidad como concepto ético, ontológico, sigue existiendo.
la ética se basa en trascendentales, que son indiscutibles y permanentes. La moral sí cambia. Lamentablemente cambia para mal, ¿es cierto? Y cuesta ser justo. La Argentina es un país tremendamente injusto, ferozmente injusto, con sus ciudadanos y con los que trabajan y con los que estudian pero es producto del sistema político, donde ya no hay valores respetados. Los valores de nuestros viejos conductores, San Martín, de Belgrano, de Avellaneda, de Sarmiento, de Roca, ya no son respetados, no, ya no existen esos valores. Pero sus virtudes, sus virtudes sí, sus valores éticos sí existen, y eso hay que rescatarlo. Totalmente. Este es el grave problema de la Argentina. Somos una veleta, no sabemos dónde vamos. Nos llevan por caminos equivocados. Por la ideología. Sí. Y toda ideología es un mesianismo. Se transforma en una religión. Algún señor se le ocurre en un laboratorio un modelo de sociedad. Puede llamarse Hitler, puede llamarse Lenin, el nombre que vos quieras. Y entonces se le ocurre un modelo de sociedad y dice, esta es la sociedad que corresponde, toman el poder por la fuerza y entonces quieren meter a todo un pueblo en ese corsé de la ideología que ellos idealizan como la solución de todos los problemas. Y así estamos, ¿es cierto? Son mesiánicos, no discuten nada y creen que lo que ellos piensan es la única realidad y la única solución. Por ejemplo, que el Estado genera riqueza. Y otros más, ¿es cierto? Sí, totalmente. Otros más. Y no es así. Entonces, pero bueno, como están ahí, y es un mesianismo. Son mesiánicos. ¿Es cierto? Lo toman como una religión. Claro. Y lamentablemente la Argentina es un país que ha perdido su cultura. Hay dos próceres que tienen estatuas en Estados Unidos. Uno es San Martín en West Point, porque Claro. un conductor genial. Y el otro es Sarmiento. La Argentina fue el primer país que erradicó el analfabetismo en el mundo. Mira cómo estamos ahora. Totalmente. Una realidad que pareciera algo ajeno a todo eso. Este es el tema. Yo no soy sarmientista, pero me acuerdo Yo sí. todavía del himno Sarmiento. Yo sí. Me acuerdo del himno Sarmiento que cantaba cuando era estudiante secundario, cuando era primario, ¿no es cierto? Sí. ¿No lo conocés el himno Sarmiento? Sí. ¿Sí? Sí, a mí me encanta Sarmiento. Este- Mis ídolos son Roca y Sarmiento, pues claramente también San Martín y eso, ¿no? Pero bueno, esos dos son los que más me pueden. Y bueno, Sarmiento definió, Sarmiento y Avellaneda. Sí, Avellaneda también, sí. ¿Y la ley 1420 quién la dictó? Y la dictó Roca. Roca la dictó. 1884. Pero ahora lo ocultan. En Bariloche, que tienen en el centro Claro. cívico la estatua, le ponen es un genocida. Una vergüenza total que traten así a los próceres de nuestra historia. O sea, los que hicieron la patria los tratan. Dentro de poco van a. Otro que se definió como un soldado en uno de sus escritos póstumos ha sido Belgrano. Belgrano termina un escrito póstumo diciendo: he llegado a la conclusión de que soy un soldado. Claro. Y bueno,
Y bueno, pero se ha perdido el estudio de la historia y de la historia argentina en particular, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nuestros chicos no conocen la historia argentina. No la conocen. Pero vos dijiste que tenías un comentario, ¿no? Han hecho perder la cultura del trabajo. Totalmente. Se ha perdido todas las culturas. La cultura del trabajo, por supuesto. No entienden que el ciudadano es libre cuando tiene educación, cuando tiene trabajo y cuando tiene propiedad. Esta es la libertad del Que ciudadano. básicamente eso es lo que organizó Juan Bautista Alberdi. Claro, Creó esa claro. cultura del trabajo que hoy no se respeta. Así Yo es. vine de afuera con un pantalón a la camisa de la colimba. Y nunca más. Después todo lo hice yo, a pulmón. Bueno, dice acá Lele Firman. Ojalá podamos contar con más líderes con sus ideales. Lamentablemente en nuestro país los chicos se educan con ideales de izquierda, sea el colegio que sea, toda moral basada en valores de terroristas y es realmente una pena. Y bueno, lo peor que hemos perdido en la Argentina es la capacidad de interactuar con el otro, de sentarse a discutir los problemas y encontrar soluciones. Eso es el grave problema. Y bueno, creer que la patria es un negocio, ¿no es cierto? Totalmente. Pero bueno. Todos enriquecidos. Y bueno, o vivir del Estado permanentemente. Claro. Bueno, eso está pasando hoy mucho. Y sí, yo soy un servidor del Estado. Yo así me defino. He servido siempre al Estado. Creo que lo he servido bien. Pero también hace falta servidores del Estado. Si un político se definiera como servidor del Estado, las cosas cambiarían. Un soldado, por supuesto, es un servidor del Estado. ¿Cuál es la función de las Fuerzas Armadas? Claro. Hacer lo necesario en orden a lo que determine el poder político para garantizar la supervivencia del Estado Nacional. Para eso los países, para eso las patrias, los estados tienen Fuerzas Armadas, para garantizar ya lo que está pasando en Ucrania. Totalmente. ¿Qué están haciendo los ucranianos? Están tratando de garantizar la supervivencia de su Estado Nacional, de donde ellos eligieron, lo construyeron y de donde quieren vivir. Este es un tema grave. Bien. Sí, sí. Bueno, ya creo que este es el final. Bueno, primero, antes que nada, señor Aldo Rico, gracias por invitarnos, por abrirnos las puertas de su casa y por toda esta entrevista. Yo no los invité, ustedes quisieron venir. Ah, bueno, claro, al revés. Pero bueno, las puertas de mi casa están siempre abiertas para el que quiera venir. Bueno, muchísimas gracias. Puedo tener Acá trabajan todos, ojo, ¿eh? Claro. Mi señora es jueza de falta, además tiene estudio de abogada en Buenos Aires. Acá trabajamos todos. Sí, sí. O hemos trabajado todos. Yo ya no trabajo, no trabajaré, ni no trabajaré nunca. Yo soy un servidor, yo sirvo. Porque otro tema, la acción política no es trabajo, es servicio. Eso son cosas distintas, como la del soldado. Sí. Es un servicio, no un trabajo. Y como decía el poeta, ¿no? Este ejército que veis, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es. Aquí la más grande hazaña es obedecer. Claro, nada mejor que esa frase. Así que bueno, gracias nuevamente por la transmisión y ojalá que nos estemos viendo a futuro. Está bien, cuando quieran. Como ustedes vieron, hablaron por teléfono y vinieron. Yo no tengo problema. Gracias. Corta. Ahora voy a estar así antes. Y más con la fije de Don Faustino. Claro, tengo también una de Roca. Ahí voy.